duermo pan. En el jolgorio, en las risas, en el baile que nací bailando, algunas veces se me aparecía Lupita. En ese tiempo supe que yo también me podía morir, y como yo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, desde entonces tuve miedo y el miedo se me ha quedado. Siguieron muchas muertes, el comandante José Luis Fuentes, comandante le decían todos, y un tiempo llegó a serlo. Fue el papá de mi único hijo, que yo hubiera querido tener muchos, soñaba con una familia muy grande. Mi esposo falleció cuando mi niñito tenía 1 año y 7 meses, yo tenía 26. Mi medio hermano, que vivía conmigo, también murió. La muerte alcanzó a mi esposo y a mi hermano. Perecieron 3 más, gente que estaba con mi esposo. Mi hermano, pues yo no creo en medios hermanos, no hay hermanos como mitades. Tenía 18. Yo me había sentido protectora de mi hermano y desde entonces me siento culpable frente a su recuerdo. Si no lo hubiera protegido tanto, si no me lo hubiera exigido tan cerca, no hubiera pasado lo que pasó. Fui como una sombra que lo llevó a la muerte. ¿Cómo se llamó? Alfonso Luis. Yo vivía con mi esposo, el comandante José Luis Fuentes Jiménez, en Tijuana, y él se la pasaba en el rancho Los Olivos, que así se llama todavía, está cerca de la playa entre Tijuana y Rosarito. ¿Cómo era el comandante? Era atravesado, como decimos en el norte, de carácter fuerte, noble, buen amigo, le gustaba ayudar a la gente. Muchos son así en el mundo del narco. La niñez de mi esposo transcurrió en Tamazula, Durango. Su papá se llamaba Gregorio y mi esposo decía que cuando estaba chiquito hacía pistolas y rifles de madera porque quería ser policía como su papá, al que mataron cuando apenas tenía 10 años. ¿Por qué lo mataron? Era policía rural, de los policías de los ranchitos, de los pueblitos. Mi esposo nunca me dijo por qué habían matado a su papá. Supo su esposo de los que le mataron al padre. Él supo quién fue. Ya muerto don Gregorio, 4 años después, pasó por Tamazula, una partida de judiciales que iba de Sinaloa hacia Durango. Mi esposo se fue con ellos y no regresó con su familia sino hasta que cumplió 18 años. Se fue sin pedirle permiso a la mamá y sin una sola de sus pertenencias. Cuando regresa lo hace con el nombre de Gregorio. Se pone el nombre completo del papá, Gregorio Fuentes García. De hecho, se casa conmigo como Gregorio Fuentes García. Se pone el nombre por amor a su padre que fue su ídolo. Él vuelve al pueblo como elemento efectivo de la judicial, hasta que llega a ser comandante del estado de Durango de la judicial, pero vuelve fundamentalmente a vengar la muerte de su padre. Y los mata, no sé, son historias que me llegan de lejos. Yo no le preguntaba muchas cosas, pero me hablaba de muertos. Era muy noble pero muy violento. Se le quedó el mote de comandante. Salen solas las palabras de Sandra Ávila. Mi esposo era inteligente, precavido, todo el día un cuerpo de seguridad lo protegía. Nos acostumbramos a un carro blindado, a la puerta de su recámara, unos pasos y estaba afuera. Siempre andaba armado con su pistola y el cuerno de chivo al hombro. Era valiente, sus guardias morían por él y él moría por sus guardias, por eso lo querían. Yo, como platicamos, acababa de tener a mi segundo hijo. El bebé nació de 6 meses y falleció luego. Los doctores pensaban que podían haber crecido sano. Mi esposo perdió sus cabales. Ante todo, ordenó a sus guardias que lo dejaran solo. Se refugiaría en el rancho. Algunos no lo obedecieron y se quedaron con él. No se me quita de la cabeza que José Luis murió a traición. En su círculo cercano se conocieron sus pasos y fue así como acabaron con él, sin riesgo, a mansalva, el puñal por la espalda, de lo que el mundo del narco está lleno. Los asesinos lo dejaron tirado, tocando la muerte. Así permaneció 6 horas. Fueron por él cuando agonizaba, solo para verlo morir camino al hospital. ¿Y usted, señora? Ese día jueves yo me estaba bañando y como a las 6 me hablan y me dicen que hubo una balacera en el rancho. Me avisaron sin una palabra compasiva que a mi esposo lo habían matado y a mi hermano también. Supe después que los infantes de marina de la jurisdicción de Ensenada fueron los autores. Primero del allanamiento del rancho y luego del horror. La infamia se repetía. Se informó que en el rancho se encontró droga, calumnia que pretendía justificar la masacre. Yo me fui a Ensenada para exigir un informe acerca de lo ocurrido. Tijuana no pertenece a la jurisdicción de Ensenada y no tenían por qué haber ido allá los marinos. Nadie me hizo caso, solo me informaron que habían cambiado los mandos en la zona. Entendí, cambio de mandos, nada que hacer. No obstante, presenté una demanda contra las autoridades de Marina en la zona naval de Ensenada. No me sorprendió su silencio.
¿Por qué los crímenes? Alguien estorbaba, ese alguien era mi esposo. Mucho tiempo fue comandante en el estado de Durango y un día dejó el cargo y se fue a vivir a Culiacán. Nunca me dijo hago esto, hago lo otro. Yo veía que tenía muchas relaciones con comandantes, con militares, con gente de gobierno, incluso era amigo de Acosta Chaparro, yo los escuchaba de pasada. ¿A quién estorbaba? Mi esposo tenía muchos amigos del gobierno, como le digo, militares, federales, manejaba Culiacán como si le perteneciera, pero igual que con unos tenía relaciones con otros. En ese ambiente supongo que daba protecciones y hacía arreglos. Yo tenía a toda la familia en Culiacán, ahí vivían todos mis tíos, vivían todos mis primos. En aquel tiempo cuando lo mataron todavía estaban ahí. A mi esposo lo rodearon primero y luego le tiraron. La pérdida de tu pareja, la pérdida del papá de tu hijo, desata un sufrimiento muy grande. Cuando mi niño mira el teléfono y lo quiere buscar, eso te acaba el alma. Reaccioné. Tenía que luchar por mi hijo y por lo que tenía, con los que uno trae adentro. La vida es una sola, se amarra. En ese entonces Sandra Ávila había cumplido 27 años.